En la clase de hoy empezaremos resolviendo el ejemplo 8 de la página 6. Como podéis ver, corresponde a un sistema de ecuaciones. En este caso en concreto es un sistema compatible determinado. Lo podéis comprobar, como hacíamos en la anterior clase, a partir del cálculo del rango. Veréis que el rango de la matriz no ampliada y de la ampliada es el mismo y es 3, igual al número de variables con el que estamos trabajando. Indicaos que esto lo solucionaremos mediante el método de Cramer y el método de Gauss. Son los dos más recurrentes. Si alguien no lo entendiese o tuviese alguna dificultad cuando ahora lo expliquemos, que me lo indique y os puedo facilitar ejercicios adicionales de este tipo de enunciados para que practiquéis más, ¿de acuerdo? Es una parte que deberíamos conocer en gran medida la mayoría. Si alguien no conoce, esperemos que ahora lo entienda. Y será fundamental porque en otros apartados de este mismo tema 1 necesitaremos resolver ecuaciones para encontrar la solución de los ejercicios. Entonces empezamos resolviendo este ejemplo, el ejemplo 8. Tenemos un sistema de ecuaciones, 2x más y más z es igual a 1, luego tenemos x más y es igual a 4 y por último x más 3z es igual a menos 1. Este es el sistema de ecuaciones. Lo que puedo plantear siempre es plantear la matriz y luego también la ampliada. Ahí correspondería 2, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 3. Esta es la matriz. Si planteamos la ampliada, deberíamos plantear el 1, el 4 y el menos 1, ¿de acuerdo? A partir de aquí, plantearemos Cramer y Gauss. Empezaré con Cramer. Cramer es más metódico. Puede que a veces sea un poco más largo, pero requiere, o no requiere, mejor dicho, que pensemos prácticamente nada. Será mucho más sistemático la fórmula de resolverlo, ¿de acuerdo? Voy a plantear Cramer. Haremos únicamente dos pasos. Primer paso, buscar el determinante de la matriz sin ampliar, ¿de acuerdo? En este caso, tendríamos que buscar el determinante de esta matriz, sin incluir la última columna. 2 por 1 por 3, 6, ¿verdad? Siempre regla de Sarrus. 1 por 0 por 1, 0. 1 por 1 por 0, 0. Menos 1 por 1 por 1, 1. 0 por 0 por 2, 0. Y 3 por 1 por 1, 3. Es decir, me quedaría 6, menos 1, 5, menos 3, 2. El determinante de la matriz es 2, siempre aplicando regla de Sarrus. Luego explicaremos, si tuviésemos un ejemplo con una matriz 4×4, cómo buscar el determinante, que es un poquitín más complejo, pero luego lo comentaremos, ¿de acuerdo? A partir de esta información, primer paso, el segundo ya es encontrar soluciones. Y el cálculo de soluciones es relativamente sencillo, porque mirad, para buscar la x, la y y la z, siempre en el denominador de los tres casos pondremos el determinante de la matriz sin ampliar, es decir, en este caso 2, 2 y 2, ¿de acuerdo? Determinante de la matriz sin ampliar, corresponde a 2. Y en el numerador plantearemos lo siguiente. Mirad, esta columna corresponde a las x, ¿verdad? 2, 1, 1. Esta corresponde a las y's, 1, 1, 0. Y la última corresponde a las z's. Entonces, cuando busquemos la x, lo que vamos a hacer va a ser cambiar la columna de las x por la que no está asociada a ninguna variable. Es decir, buscaremos el determinante, en este caso de esta columna, cambia la de las x, 1, 4 menos 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 3. Así es como se resuelve el determinante de esta matriz entre la matriz original sin ampliar. Por lo tanto, plantearíamos 2 y aquí haríamos 1 por 3 por 1, 3, 0 y 0, ¿verdad? Todo ello menos 1 por 1 por 1 será en este caso positivo, menos 0, menos 12, ¿verdad? 3 por 4 por 1, 12. Es decir, 4 menos 12, menos 8. Menos 8 entre 2, menos 4. Así es como encontramos la solución de x. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Sería menos 4. Seguidamente, buscamos la de y, haciendo lo mismo, cambiando la columna de las y's por la que no está asociada a ninguna variable. Es decir, me quedaría 2, 1, 1, luego modificamos esta por esta, 1, 4 menos 1, y 1, 0, 3. Una vez tenemos esto,
lo mismo, 2 por 4, 8, 8 por 3, en este caso 24. 1 por menos 1 por 1 sería menos 1, y 1 por 1 por 0, 0. Menos 1 por 4 por 1, 4. Menos 0 por tal, menos 3. Es decir, 24 menos 8, ¿verdad? Es decir, 16 entre 2, me quedaría en este caso 8. La i vale 8 en este caso, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la z, que haríamos exactamente lo mismo, únicamente modificando esta columna por esta otra. 2, 1, 1, 1, 1, 0, y por último 1, 4, menos 1. A partir de estos datos, únicamente debemos resolverlo. Mirad, menos 1 por 2, menos 2, más 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 4, menos 1, 0 por 4 por 2, 0, más 1, ¿verdad? Me quedaría esta información. Por lo tanto, este se va con este, menos 2 más 4, 2, 2 entre 2, 1. La solución, como podemos ver, sería menos 4, 8 y 1. X menos 4 y 8 y la z 1. Os lo escribo porque así es como hemos resuelto mediante Kramer. Si quiero hacer Gauss, tendré que obtener exactamente mismos resultados. Repito, Kramer es un poco a veces más laborioso debido a que debemos calcular los determinantes y es un poco a veces largo de hacer, pero es muy mecánico y muy sencillo. Si queremos plantear Gauss, que también es una alternativa, vamos a mirar cómo se realiza. Aquí requiere un poco más de apertura de mente e intentar durante el examen o el ejercicio que estamos haciendo tener un poco de más práctica en este ejercicio para sumar una fila, sumarle otra, dividir una fila por la otra, y se puede hacer de diferentes formas. Ahí cada uno será como lo vea. El objetivo será el siguiente. Tendremos la matriz ampliada, La matriz ampliada. A partir de la matriz ampliada, el objetivo es el siguiente. Es conseguir que tengamos todo esto, estos tres valores sean ceros, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí sean ceros. Si prefiero cambiar una columna por otro lugar, una fila, cambiarla, lo puedo cambiar. Puedo cambiar filas, columnas, como quiera, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto que debo conseguir que estos tres de aquí sean cero. Para así ya encontrar la solución de z, lo encontraríamos sabiendo z la de i y así progresivamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, puedo hacer primero de todo esto menos algo de aquí, tiene que ser que esto sea cero. Entonces, en primer término, voy a coger la segunda fila, la voy a multiplicar por 2 y le voy a restar la primera fila, ¿de acuerdo? Segunda fila, le resto la primera, pero la segunda multiplicada por 2. Mirad lo que me quedaría, por favor. Me quedaría 2 menos 2, 0, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 2, 1, 1, esto no ha cambiado, y 1, ¿de acuerdo? 1 por 2, 2, menos 1, 1. 0 por 2, 0, menos 1, menos 1. Y 4 por 2, 8, 8 menos 1, 7, ¿verdad? Así es como nos quedaría esta información. Así tenemos ya calculada la información correspondiente a la segunda fila, ¿de acuerdo? Esto es para crear la segunda fila. La tercera de momento la pongo igual para que lo vayamos viendo. 1, 0, 3, menos 1. El siguiente paso, ¿cuál es? Es coger la tercera fila y conseguir que esto sea un 0. Para que esto sea un 0, haré lo mismo, ¿verdad? ¿Qué haremos en este caso? La tercera fila será, en este caso, la tercera fila multiplicado por 2 menos la primera fila. Y así ya lo conseguiremos. Es decir, nos quedaría, fijaos, primera fila la mantengo igual, segunda fila 0, 1, menos 1, 7, y la tercera sería 1 por 2, 2, menos 2, 0. 0 por 2, 0, menos 1, menos 1. Y tenemos el siguiente que sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y la última información que correspondería a menos 1 por 2, menos 2, menos 1, menos 3, ¿verdad?
Así es como tenemos esta información. Y el último paso ya, ¿qué se puede hacer? Pues para que esto sea 0, puedo hacer esto más esto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, la tercera fila corresponderá a la tercera fila más la segunda. La tercera fila corresponderá a la tercera fila más la segunda fila. Entonces, dejamos igual la primera y la segunda, ¿de acuerdo? Estas se mantienen igual. Repito, si a alguien le cuesta alguna parte de estas, que me lo indique. Este es menos mecánico, depende de la facilidad que tengamos. No es muy complejo, pero bueno, cada uno que elija el método que prefiera, Gauss o Kramer. Y aquí plantearíamos 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, 5 más menos 1, 4, y menos 3 más 7, en este caso, menos 4, ¿verdad? Nos quedaría en este caso, perdón, 4. Menos 3 más 7, 4. Nos queda esta información. Y ahora ya podemos resolver el ejercicio. Recordad que primera fila son las X, segunda las Y y tercera las Z. Por lo tanto, de la tercera fila obtengo que 4Z es igual a 4. Por lo tanto, el 4 pasa dividiendo, Z es igual a 4 entre 4, 1, que corresponde a lo que ya había obtenido mediante Kramer. Si me voy, por favor, a la segunda, tenemos ya que la Z es igual a 1. Entonces tenemos Y menos Z es igual a 7. Pero sabemos que Z es igual a 1, ¿verdad? Entonces tendríamos Y más Z, perdón, Y menos 1 es igual a 7. Entonces, como el menos 1 pasa al otro costado sumando, finalmente me quedaría que la Y es igual a 8. Así resolvemos esta información. Ya tengo hecha la Z y la Y, y coincide exactamente con lo mismo que teníamos anteriormente. Y para finalizar, nos falta la X. Mirad, tenemos 2X más Y más Z es igual a 1. Esta es la información que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sabemos que la Y es 8. Esto corresponderá a 8. Y la Z es 1. Entonces, ¿qué me quedará? 2X más, en este caso, 8 más 1 igual a 1. Entonces tenemos 9 que pasa al otro lado restando, me quedaría 2x es igual a menos 8, 1 menos 9. X es igual a menos 8 entre 2, menos 4. Exactamente lo mismo, evidentemente. Así encontramos solución con Gauss y de la otra forma la obteníamos mediante Kramer. Que cada persona elija el método que prefiera, pero debemos recordar y saber resolver los sistemas de ecuaciones mediante ambos métodos, ¿de acuerdo? Bueno, mediante ambos tampoco hace falta. Si alguien prefiere Kramer, sabe hacer Kramer y ya está, no hay más problema, ¿de acuerdo? Ahora ya, antes de empezar con la combinación lineal, lo que decía, repito, si alguien quiere que le facilite más ejercicios, que me lo pida sin ningún tipo de compromiso. Decidme, mira, esta parte requiere más ejercicios y os envío algunos cuantos y ya está. Ahora lo que haremos será último recordatorio, que es el cálculo de determinantes cuando trabajemos con matrices 4×4. Y luego ya nos adentramos en la combinación lineal. Matrices 4×4 será un poco más complicado porque la regla de Sarrus no la aplicaremos, ¿de acuerdo? Ahí lo resolveremos básicamente con los adjuntos o también denominados cofactores. Ya veremos luego la información correspondiente al adjunto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haremos, por favor? Empezaremos planteando un ejemplo 3×3, para que sea más visual y así ya, como sabemos calcular determinante con la regla de Sarrus, veamos que este método de los adjuntos, también denominado a veces como la regla de Laplace o teorema de Laplace, nos da la misma información. Y luego os dejaré unos minutos para que hagáis un ejemplo de 4×4, ¿de acuerdo? Entonces, si planteamos un ejemplo 3×3, mirad el determinante que tenemos en la página 6, parte inferior, ¿de acuerdo? Tenemos aquí esta matriz, 2, 3, 1, 0, menos 2, 5, 3, 7, menos 4. Si buscásemos el determinante con la regla de Sarrus, muy sencillo. Esto, por esto, ¿verdad? Menos 4 por menos 2 por 2, 16, ¿verdad? Más 7 por 0 por 1, que es 0,
más 3 por 3 por 5, que sería 45. Y todo ello le restamos las otras diagonales. 1 por menos 2 por 3, menos 6, pero como es negativo, más 6. 7 por 5 por 2, 70, ahora sí es negativo. Y menos 4 por 3 por 0, que es 0. Es decir, tenemos en este caso 6 y 45, que son 51, y 16, 67. Menos 70 es igual a menos 3. Con la regla de Sarrus vemos que rápidamente determinante es menos 3, ¿de acuerdo? Ahora trabajaremos con el teorema de Laplace o el ejercicio trabajando con los adjuntos o los cofactores, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el adjunto, cuando trabajamos el adjunto de cualquier valor, haremos siempre lo siguiente, plantearemos menos 1 elevado a i más j. La i corresponde a la fila y la j es la columna. Por ejemplo, el 5 correspondería menos 1, fila 2, columna 3. Haríamos menos 1 elevado a 2 más 3. Recordad, cualquier número negativo elevado a número par es positivo. Cualquier número negativo elevado a número impar será positivo, ¿de acuerdo? Y todo ello se multiplicará por el menor complementario de a i sub j. Es decir, si estamos trabajando con este valor, lo que haremos será esta columna y esta fila no la tendré en cuenta y buscaré este determinante. Es decir, para hacer en este caso el adjunto de segunda fila y tercera columna, plantearía lo siguiente, para que todo el mundo lo vea bien. Plantearíamos menos 1 elevado en este caso a 2 más 3, todo ello multiplicado por el determinante, que sería 2, 3, 3, 7, ¿de acuerdo? Así es como se plantea el adjunto o también denominado el cofactor, ¿de acuerdo? Así se plantea esta información. Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué haremos? Tendremos que multiplicar 5 multiplicado por todo esto de aquí, el adjunto en este caso de a, fila 2, tercera columna. Así es como dispondríamos ya de esta información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre lo mismo. Hay que multiplicar toda la información de una fila o una columna. ¿Qué fila de columna? Me da igual la que queráis. Generalmente, por facilidad, escoger una fila o una columna que tenga mayoría de ceros. ¿Por qué? Porque así cuando multipliquemos el 0 por su adjunto, evidentemente nos dará 0 y será mucho más rápida la solución correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, puedo elegir la fila o la columna que os dé la gana. Yo voy a trabajar con la primera columna, por ejemplo, ya que tengo un 0, si no, voy a trabajar con la segunda fila, como queráis. Y evidentemente se podría trabajar con cualquier otra fila o columna, ¿eh? Podéis practicarlo en vuestras casas sin ningún problema. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Trabajando con la primera columna. Plantearíamos 2 multiplicado por el adjunto de primera fila, primera columna, más 0 por el adjunto de segunda fila, primera columna. Y por último, le sumamos el 3 multiplicado por el adjunto de tercera fila, primera columna, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hacer. Este de aquí no hará falta calcularlo porque lo multiplicamos por 0. Así simplificamos más la información, ¿de acuerdo? Entonces haríamos 2 multiplicado por menos 1 elevado a 1 más 1, es decir, será un número positivo. Todo ello multiplicado por, si tachásemos esta columna y esta fila, me quedaría menos 2, 5, 7, menos 4. Esto se va a plantear, no tiene más dificultad. Y a esto le sumaremos el 3 por el adjunto de, en este caso, menos 1 elevado a 3 más 1, también es número par, también será positivo, multiplicado por, en este caso tendríamos que tachar esta columna y esta fila. Me quedaría esto de aquí, 3, 1, menos 2, 5. Así es como solucionamos el determinante. Y esto nos tiene que dar exactamente menos 3. Si no nos dice menos 3, algo hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tendremos menos 1 elevado a 2, positivo. Y tendríamos menos 2
por menos 4, 8, ¿verdad? 8 menos 7 por 5, que corresponde en este caso a 35. 8 menos 35 menos 27. Por 2, menos 54. Menos 54 es lo que me da esta parte de aquí. Y luego haríamos lo siguiente con esto. Sería menos 1 a la 4 positivo. 3 por 5, 15. 15 menos 2 por 1, es decir, más 2, ¿de acuerdo? Tenemos 15 más 2, 17. Multiplicado por 3. 17 por 3 es 51. Por lo tanto, menos 54 más 51 es igual a menos 3. Exactamente igual. Así es como se calcula el determinante mediante los adjuntos o lo que es lo mismo los cofactores. El teorema o la regla de Laplace, ¿de acuerdo? Esto se podrá hacer regla de Sarrus cuando tengamos 3 por 3, a partir de más habrá que calcularlo así. No es pregunta muy recurrente, pero prefiero que lo recordemos bien antes que encontrarme en el examen un ejemplo de matriz 4×4 y no saber resolverla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantear muy rápidamente, y este es muy sencillo, el ejemplo que tenemos en la página 7, parte superior. No el 9, sino que está parte superior. Aquí fijaos que alguna de las columnas o de las filas, como podéis comprobar, son todo ceros menos un valor. Perfecto, eso estamos buscando, que todos sean ceros menos un valor. Así podremos calcular mucho más sencillo el determinante. Por favor, calculad este ejercicio y ahora todos juntos, por favor, lo resolvemos.
Como estábamos comentando anteriormente, ¿qué buscamos? La fila o la columna que tenga mayor número de ceros. Ahí correspondería a esta de aquí. Pues muy sencillo, trabajaremos con esta información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en primer término? Muy sencillo, plantearíamos 0 multiplicado por el adjunto de fila, en este caso 4, ¿verdad? Columna 1. ¿Qué más haríamos? A esto le sumaríamos el 0 por el adjunto de la fila 4, columna 2. A esto le sumamos 1 por el adjunto de la fila 4, columna 3. Y a esto le sumamos el 0 por el adjunto de la columna 4, fila 4. Fila 4, columna 4, mejor dicho. Por lo tanto, 0 por un valor 0, 0 por un valor 0, 0 por un valor 0, y ya tenemos solución. Esto es lo que voy a buscar ahora mismo. ¿Se podría haber hecho con más números? Sí, pero sería mucho más laborioso y perderíamos mucho más tiempo. Lo podéis comprobar, ¿eh? Coger esta fila y hacer lo mismo. 2 por el adjunto de fila 1, columna 2, fila 2, columna 1, perdonad. 3 por el adjunto de fila 2, columna 2, y así progresivamente los 4, y veréis que os da exactamente lo mismo, pero perdiendo mucho más tiempo. Aquí haríamos 1 por el adjunto, es decir, menos 1, elevado a 4 más 3, 4 más 3 es 7, por lo tanto me quedará aquí negativo, ¿de acuerdo? Y todo ello multiplicado por, entonces, hay que tachar la fila y la columna, es decir, esta columna y esta fila, y me queda todo lo que está fuera, es decir, sería 1, 1, 0, este 1, 1, 0, 2, 3, 8, 2, 3, 8, y para finalizar tendríamos 3, 3, 5, 3, 3, 5. Buscaremos este determinante por la regla de Sarrus y tendremos ya la información de nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? 1 por 3 por 5, evidentemente 15. 2 por 3 por 0, 0. 3 por 1 por 8, 24, ¿verdad? Y a todo ello le restamos 0, 3 por 8, 24, y en este caso 5 por 1 por 2, 10. Me quedaría 24, se va con esto, 15 menos 10, 5. Es decir, 1 por menos 1, este menos 1 al estar elevado a número impar se mantiene negativo, por 5. Determinante es menos 5. Así de sencillo. Repito, si alguien tiene más dificultades, mi consejo es que realicéis el ejemplo, pero con esta información, con la fila 2, por ejemplo, para que veáis que os tiene que dar al fin y al cabo el mismo valor. Pero sumaréis 4 valores en ese caso, porque no hay ceros, como podéis ver, en la segunda fila. Para acabar esta parte, y ya para adentrarnos en combinación lineal, voy a hacer muy rápidamente el ejemplo siguiente. ¿Por qué hago este? Porque si os fijáis aquí no tenemos tantos ceros, ni mucho menos. Entonces, si no tenemos ceros, tengo dos opciones. O plantear con más cálculos, o como hacíamos mediante el método de Gauss, intentar que haya más ceros. Mirad, aquí tenemos esta información. 1, 4, 2, 1. Menos 1, menos 1, 3, 2. 0, 5, 7, menos 4. Y para finalizar, 2, 1, menos 3, 2. ¿Qué ocurre? Que en este caso tenemos aquí solamente un 0. Entonces puedo coger o esta fila o esta columna, ¿de acuerdo? O directamente trabajar así, y ya está. Pero voy a trabajar poniendo o consiguiendo que la matriz tenga más ceros mediante como lo planteábamos con Gauss. Entonces, mirad, puedo hacer, por ejemplo, en este caso, la segunda fila pasará a ser la segunda fila más la primera fila, ¿de acuerdo? Y la cuarta fila pasará a ser la cuarta fila menos 2 veces la primera fila. Y mirad qué conseguimos haciendo esto. No cambia determinante, Eso no comporta cambio determinante. Estos cambios que estamos planteando, cuando cogemos una fila o una columna, le sumo o multiplico otra, no cambia determinante. La primera fila no cambia, 1, 4, 2, 1. La segunda fila sí que va a cambiar, estamos sumando, menos 1 y 1, 0. Menos 1 y 4, 3. 3
más 2, 5, 2 más 1, 3. Seguidamente, la tercera no cambia. Y por último, la cuarta sería 2 menos 2 veces la primera. 2 menos 2, 0. 1 menos 2 veces la primera. 1 menos 8, menos 7. Menos 3 menos 2 veces la primera. Menos 3 menos 4, menos 7. Y 2 menos 2 veces la primera. También 0, ¿verdad? Nos quedaría esta información. Por lo tanto, trabajando con esta columna, es muy sencilla la solución correspondiente, ¿de acuerdo? Voy a realizarlo. Mirad, ¿cómo funcionaría en este caso? En primer término, plantearemos 1 por el adjunto de fila 1, columna 1, más 0 por el adjunto de fila 2, columna 1, más 0 por el adjunto de fila 3, columna 1, más 0 por el adjunto de fila 4, columna 1. Estos son ceros, evidentemente, y solo trabajamos con esto. Repito, si queréis calcularlo con esto, y os dará lo mismo. No cambiará para nada el resultado. Aquí sería 1 multiplicado por, y hacemos el adjunto, menos 1 elevado a 1 más 1, positivo, por, y aquí estamos cogiendo esto de aquí, tachando la primera columna y primera fila. Me quedaría 3, 5, 3, 5, 7, menos 4, menos 7, menos 7, 0. Esto es lo que ahora mismo debo resolver, ¿de acuerdo? 0, menos 7 por 5, 35, o sea, lo puedo hacer como quiera, 35 por 3, 70, 105, ¿de acuerdo? 7, 5 y 4. Entonces 5 por 4, 20. 20 por 7, 140 y positivo además. ¿Vale? Y luego hacia otro costado, negativo. 7 por 3 o 7 por 7, 49 y 150, 147. Entonces sería en este caso más 147 por el negativo. Este 0 y este de aquí. 4 por 3 o 7 por 4, 21, 7 por 4, 32, 28, perdonad, 28, 28 por 3, 84. Entonces aquí en este caso sería más 7 por 4, no, menos 84. Tenemos esta información, es decir, nos quedaría 140, 147, 247 menos 105, 84, 189, ¿verdad? Hay 187, es decir, nos quedaría que el determinante es de 98. Así es como plantearíamos esta información. Determinante sería en este caso 98. Esto deberíamos saber calcularlo siempre para cualquier tipo de ejercicio que nos puedan llegar a preguntar. Una vez tenemos esto, nos adentramos ya en la combinación lineal de vectores, básicamente. ¿Esto corresponde a qué? Combinación lineal de vectores son preguntas recurrentes en el examen y si os fijáis, tenéis en la misma página 7, parte inferior, si os fijáis, de acuerdo en este caso, la información combinación lineal de vectores. Y aquí os planteo un ejemplo. Me dice, el vector 3 menos 1, 7 es combinación lineal de los vectores 1, 0, 4 y menos 1, 1, 1. ¿Cuándo será combinación lineal? Cuando tengamos esto, mirad, aquí tenemos 3 menos 1, 7, es igual a, y aquí puedo poner lambda sub 1, x, a, lo que quiera, ¿de acuerdo? Multiplicado por el primero de los vectores, que es 1, 0, 4, más, aquí puedo poner lambda sub 2, y, b de Barcelona, lo que quiera, ¿de acuerdo? Multiplicado por el otro vector que sería menos 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se cumpla esta condición, que exista una lambda sub 1, x, como le quiera llamar, y una lambda sub 2, que existan y que comporten esto, entonces diremos que este vector es combinación lineal de los otros dos vectores. Ahora explicaremos cómo buscar esta información, pero en el caso en concreto que estamos trabajando, evidentemente decimos que es combinación lineal
porque si esto es 2 y esto en este caso fuese menos 1, tendríamos esta solución. Miradlo, tenemos 2 por 1 más menos 1 por 1, por menos 1, ¿de acuerdo? 2 por 1 es 2, más menos 1 por menos 1 es 1. 2 más 1 es 3, el primer elemento. Perfecto. Evidentemente, 2 por 1 más menos 1 por menos 1 es igual a 3. Se cumple. El segundo, tendríamos que 2 por 0 más menos 1 por 1 tiene que ser igual a menos 1. ¿Y se cumple? Pues también, evidentemente, 0 y menos 1. Perfecto. Y en tercer término, tiene que ser 7, ¿qué? 2 por 4 más menos 1 multiplicado por 1. 8 menos 1 es igual a 7. Por eso hablamos de combinación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, nos plantean en la parte inferior de la página 7 del dossier, os pone lo siguiente. Para el estudio de combinación lineal de un vector con otros, es decir, para hacer lo que hemos planteado ahora mismo, se puede resolver, que es el primer punto que tenéis, mediante la resolución del sistema y ver si tiene o no tiene solución. Si tiene solución, entonces es que hay combinación lineal, si no, no tendría solución, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, para ello, básicamente, voy a plantear la información. Lambda sub 1 por 1, lambda sub 1, más, en este caso, lambda sub 2 por menos 1 sería menos lambda sub 2, es igual a 3. Primera ecuación. La segunda, lambda sub 1 por 0 es igual a 0, lambda sub 2 por 1, lambda sub 2 es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos lambda sub 1 por 4, 4 lambda sub 1, más lambda sub 2 es igual a 7. Esta es la información que ahora mismo disponemos. Aquí, evidentemente, partiendo de la base que no conocemos ni cuánto vale lambda sub 1 ni cuánto vale lambda sub 2. Y aquí tendríamos que mirar si eso no es combinación lineal. Si estos valores tienen algún tipo, si lambda sub 1 y lambda sub 2 tienen solución en este caso, corresponden a algún valor, hablaríamos de combinación lineal. Esto se puede resolver de esta forma o un segundo método que comentaremos luego, que sería con el teorema de Roche-Frobenius, ¿de acuerdo? Pero partiendo de esta información, se puede resolver un sistema de ecuaciones, como hoy mismo hemos visto, con Cramer o con Gauss. Yo ahora mismo voy a hacerlo de forma directa, muy sencillo. Disponemos de esta información. Lambda sub 2 es igual a menos 1. Ya tenemos esto. Lambda sub 2 es igual a menos 1. Esta información ya la disponemos. Y ahora tenemos que buscar cuánto vale lambda sub 1. Puedo mirarlo aquí o aquí, me es indiferente. Lambda sub 1 menos menos 1 es igual a 3. Es decir, lambda sub 1 más 1 es igual a 3. El más 1 pasa hacia otro costado restando. Lambda sub 1 es igual a 2. También lo podría haber encontrado aquí. 4 lambda sub 1 menos 1 es igual a 7. 4 lambda sub 1 es igual a 8. Lambda sub 1 es igual a 2. Así te podría también haber resuelto el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que esto es menos 1, esto es 2. Si es un sistema compatible, evidentemente estaremos hablando de que es combinación lineal. Así de sencillo, así de rápido, ¿de acuerdo? Pero el segundo método es casi más rápido que este, dependiendo del tipo de ejercicio que tengamos, porque sería aplicar, como bien decíamos, el segundo punto negrizo de la parte inferior de la página 7, que es aplicar el teorema de Roche-Frobenius, ¿de acuerdo? Básicamente estudiar si el sistema de ecuaciones es compatible o no lo es, ¿de acuerdo? Si el sistema es compatible, es decir, si hay una solución, si tiene solución, entonces decimos que es un vector combinación lineal del resto. Para que lo veamos bien, voy a plantear un ejemplo, el siguiente ejemplo, por favor, el ejemplo 10, parte inicial, página 8. Mirad lo que nos plantea en este caso. Tenemos la siguiente información. El vector corresponde al 26 menos 8, 6, ¿de acuerdo? Y me dice si es combinación lineal de estos otros dos vectores. Voy a plantear la información. Tenemos 26 menos 8, 6.
A partir de aquí planteamos, por ejemplo, lambda sub 1, 7 menos 2, 0, más lambda sub 2, 1, 0, menos 3, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, voy a hacer el sistema de ecuaciones. Tendríamos 7 lambda sub 1 más lambda sub 2 es igual a 26. Seguidamente, menos 2 lambda sub 1 más lambda sub 2 por 0, 0 es igual a menos 8. Y por último, tendríamos lambda sub 1 por 0 menos 3 lambda sub 2 es igual a 6. Muy sencillo este. Lambda sub 2 sería 6 entre menos 3, menos 2, y lambda sub 1 sería menos 8 entre menos 2, 4. Si os fijáis, 4 por 7, 28, menos 2, 26. Perfecto, evidentemente sí que tiene solución, en este caso es 4 y menos 2, por lo tanto sí que es combinación lineal. Lo hemos resuelto de esta forma. El método 1 que hemos comentado también se podría resolver con el segundo método, ¿de acuerdo? Mirando la información con el teorema de Roche-Frobenius. De momento explicaremos la información, si es plausible y rápido los cálculos, resolviéndolo, así encontramos las soluciones correspondientes. Si solo me preguntasen si eso no es combinación lineal y mirase rápidamente la información, podríamos hacerlo con el otro método, con el método de Roche-Frobenius, ¿de acuerdo? El siguiente ejercicio, tanto el 11 como el 12, son el mismo estilo, hacedlo en casa. El 11 os dará que sí que hay combinación lineal, el 12 que no la hay. El 13 es un cálculo que no debe costaros en exceso. Me plantean 2c menos 3d más e. Pensar que la d no tengo la solución, ¿de acuerdo? No tengo el vector. Plantear valores, por ejemplo, x, y y z, ¿de acuerdo? Y resolverlo. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, 2 por c, para que todo el mundo lo vea bien, 2 por c correspondería a 2 por 4, 8, 2 por 0, 0, 2 por 3, 6, ¿de acuerdo? Todo ello menos 3 veces este vector, más e, donde la e corresponde a menos 2, menos 1, menos 2. Y todo ello es igual a 0, ¿de acuerdo? Esto, si quiero, puedo pasarlo para ahí. Y si sumo esto y esto, me quedaría 8 menos 2, 6. 0 menos 1, menos 1. 6 menos 2, 4. Y todo ello es igual a 3x, y, z, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo pasar esto aquí dividiendo y me quedaría que 6 entre 3, 2, menos 1 entre 3 y 4 entre 3. Estos serían la x, la y y la z. Así de sencillo es como resolveríamos este ejercicio. No tiene mayor dificultad. Un poquito más complicados, tampoco en exceso, son el 14, 15 y 16, ¿de acuerdo? El número 14 y 15 puede que sean un poquitín más complicados que el 15.
En este caso, en el ejemplo 14, tenemos que mirar el valor de t para que este vector sea combinación lineal de estos dos. Para ello, planteamos el método 1 por simplicidad y para que todo el mundo entendamos bien cómo se resuelven estos ejercicios. Planteamos lambda sub 1 más lambda sub 2 es igual a 3. Es decir, este por este más este por este es igual a 3. Seguidamente, 2 lambda sub 1 más 3 lambda sub 2 es igual a 8. Y para finalizar tendríamos en este caso que 3 lambda sub 1 menos lambda sub 2 es igual a t. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones. Seguramente aquí lo más sencillo será trabajar primero con esta información y luego busquemos la t, ¿de acuerdo? Luego buscaremos la t. Entonces, primero planteamos esta información para luego poder buscar el valor de la t. Entonces, tenemos estos datos. A partir de aquí, lambda sub 1 es igual a 3 menos lambda sub 2. Una vez tenemos esta información, seguidamente planteamos 2 por 3 menos lambda sub 2, sustituimos, más 3 lambda sub 2 es igual a 8. Es decir, tendríamos 6 menos 2 lambda sub 2 más 3 lambda sub 2 es igual a 8. Es decir, lambda sub 2, me quedaría, es igual a 2, 8 menos 6, porque 2 más 3, 1, y 8 menos 6, 2. Lambda sub 2 es igual a 2. Si tenemos esta información, lambda sub 1 será 3 menos 2, 1. Así he obtenido lambda sub 1 y lambda sub 2. Me falta por buscar la t. Muy sencillo. 3 por 1 menos 2. 3 por 1 menos 2 es evidentemente 1. Es decir, si la t es 1, hablamos de combinación lineal en este caso, ¿de acuerdo? Solamente cuando la t sea 1. El 15 y el 16, como os indicaba anteriormente, realizadlo por favor en vuestras casas. Ahora vamos a la siguiente vertiente, estudiar la dependencia y la independencia lineal también entre vectores, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a mirar cuándo son linealmente dependientes y, por el contrario, cuándo son linealmente independientes. Id, por favor, a la página 9, parte central. Tenéis dos puntos negrizos. El primero me plantean linealmente dependientes. Serán linealmente dependientes cuando uno de los vectores se pueda escribir como combinación lineal del resto. Es decir, son linealmente dependientes si un vector se puede escribir como combinación lineal del resto. Y aquí lo tenemos planteado, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Por el contrario, serán linealmente independientes cuando ninguno de los vectores se pueda expresar a partir del resto como combinación lineal, ¿de acuerdo? Cuando no se pueda expresar como combinación lineal cualquiera de los vectores respecto al resto. A partir de aquí tenéis un punto blanquecino y luego os pone si vector 1, vector 2 son vectores linealmente independientes y el siguiente punto os indica si definimos v sub 1 vector, v sub 1 vector o v sub 2 como la suma y la resta de dos vectores independientes, si sumamos o restamos dos vectores independientes, estas sumas y restas también serán siempre linealmente independientes, ¿de acuerdo? Que quede muy claro. A partir de aquí lo que estudiaremos siempre será si son o no son independientes. Si lo son, son independientes, si no, serán evidentemente dependientes. Para ello, si vais al siguiente apartado, me plantean, para saber si un conjunto de m vectores son linealmente independientes, tenemos dos maneras de hacerlo. Generalmente plantearemos siempre la segunda, prácticamente, el segundo método, pero os comento el primero. El primero consiste en probar que el vector 0 solo se puede poner como combinación lineal de ellos. Es decir, básicamente, que la única solución posible, si en un caso como este tuviésemos el vector 0, la única solución es que este sea 0 y este sea 0. Cuando podamos confirmar que se da esta circunstancia, es decir, si esto es 0, la única solución son ceros, ahí hablaríamos de que son vectores, repito, independientes. Y el método 2, que es el más sencillo, comprobar que la matriz
de estamos trabajando tiene rango m. Si tenemos m vectores, que el rango sea m, ¿de acuerdo? Pues será lo más sencillo generalmente. Para que lo veamos, mirad el ejemplo 17 de esta misma página. Tenéis aquí el ejemplo A y el ejemplo B. En el ejemplo A tenemos el vector 1, 2 y el vector 2, 3. Mirad, generalmente los vectores los planteamos en columnas, ¿de acuerdo? Entonces plantearíamos vector 1, 2 y vector 2, 3, ¿de acuerdo? Si este vector tiene rango igual a m, igual a 2 en este caso, diremos que son linealmente independientes. Para mirar que el rango sea m, si son dos vectores sea 2, lo más sencillo será buscar que el determinante sea distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, no hay duda. Tenemos que el rango es m y por lo tanto, es decir, 2 en este caso, y por lo tanto son linealmente independientes. 1 por 3 menos 4 menos 1, diferente de 0, no hay duda. Por lo tanto, estos vectores son linealmente independientes. En la página siguiente, en la página 10, tenéis muchos más ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que realicéis los que pueden ser un poquito más complejos. Realizad, por favor, el 19 y el 20, ¿de acuerdo? El resto, hacedlos en casa, que no creo que os cueste mucho. Pero quiero que realicemos ahora mismo, por favor, el 19 y 20. Os dejo, nada, 5 minutos como máximo y todos juntos ahora mismo lo corregimos. El número 19 y el número 20, por favor.
Empezamos resolviendo el número 19. Si os fijáis, tenemos dos tipos de enunciados distintos. En primer término me dan 3 vectores y tenemos que mirar si son o no son linealmente independientes. Como son 3 vectores, tenemos que mirar si el rango es 3. Para ello, por favor, podemos eliminar alguna de las filas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, elimino esta fila, me es indiferente. Si esta la elimino y no me da el resultado correcto, podría eliminar otra y otra. Si todas ellas tuviesen determinante igual a 0, entonces son linealmente dependientes. Solamente que alguna no lo sea, ya serían independientes, ¿de acuerdo? Entonces, trabajamos, por ejemplo, con esta información. Busco determinante de 1, 5, 0, menos 1, 2, menos 6, 3, 4, 0. Y buscamos 0, 0, 3 o 5 por 6, en este caso 30, por 3 son 90, ¿de acuerdo? En negativo. Todo ello 0, 4 por 6 más 24, tal. Evidentemente es un valor distinto a 0, ¿verdad? Sería 66. Como es distinto de 0, no hay duda que evidentemente se cumple la condición, son linealmente independientes porque el rango es es igual a 3, ¿de acuerdo? Y aquí, si buscásemos este determinante, obtendríamos que es 0. Como obtendremos que es 0, son linealmente dependientes, ya que el rango es menor a 3. Y estamos trabajando con 3 vectores. Una vez tenemos esto, miramos también rápidamente el 20, que me dice, probar que los vectores A1, 3, 1, 2, 4 son linealmente dependientes solo si el parámetro A es igual a 1. Voy a mirarlo, ¿de acuerdo? Planteamos la matriz para calcular el correspondiente determinante. Y tenemos la siguiente información. A1, 3, 1, 2, 4, 0, menos 1, menos 1. El objetivo es que el determinante sea distinto a 0 para estudiar que son linealmente independientes. Como me pregunta que sean linealmente dependientes, queremos que esto sea 0. Entonces planteamos menos 2a, 4 por 1, 0, menos 3, menos 2a, menos 3, menos 0, más 4a, porque 4 por menos 1 tal, más 1. Esta es la información que tenemos, es decir, 0 es igual a menos 2a más 4a, 2a, menos 3 más 1, menos 2, es decir, 2 es igual a 2a, 2 entre 2, 1 es igual a a. Esta es la información, por lo tanto, solo serán linealmente dependientes cuando la a tenga un valor de 1, que es exactamente lo que aquí me indicaban. El número 21 y 22, por favor, hacedlos en vuestras casas. Ahora vamos a mirar dos conceptos básicos de este primer tema, que es el sistema de generadores y también la base del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Respecto al sistema de generadores, que lo tenemos en la parte superior de la página 11, ¿de acuerdo? Para generar cualquier vector de Rn, ¿de acuerdo? Para generar cualquier vector en este caso con n coordenadas, es decir, de esta forma, que tuviésemos x sub 1, x sub 2, así hasta x sub n, crear un sistema de generador que tenga en este caso n coordenadas, es necesario que se den dos aspectos. Que como mínimo dispongamos de n vectores, primer punto importante, que dispongamos como mínimo de n vectores, número de vectores debe ser mayor o igual a n, esto es importante, y que n de los n o más vectores, como mínimo n sean linealmente independientes, que de estos vectores, como mínimo n sean linealmente independientes. Estos son los dos condicionantes que tenemos que estudiar para hablar de un sistema de generadores, ¿de acuerdo? Del espacio Rn, es decir, con n coordenadas. Se puede plantear con 4 coordenadas, por ejemplo. Si planteasen 4 coordenadas, serían vectores de tipo y deberíamos tener como mínimo 4 vectores
Y como mínimo de estos 4 vectores, de los vectores estudiados, 4 de ellos deberían ser linealmente independientes. Así es como estudiamos si un conjunto de vectores es o no es un sistema generador del espacio Rn. Siempre lo mismo, me darán un conjunto de vectores y este conjunto de vectores, para estudiar si es o no es un sistema generador de Rn, deberán cumplirse estos 2 requisitos. Para que veáis la información, en la misma página 11 tenemos el ejemplo 23, ¿de acuerdo? Donde me dice probar que tenemos aquí en este caso 3 vectores, ¿de acuerdo? El vector 1, 3, el vector 2, 1 y el vector 4, 2. Es un sistema generador de R2, ¿de acuerdo? En este caso me dicen si es un sistema generador de R2. Primer punto, debemos tener como mínimo, en este caso, 2 vectores, ¿verdad? Pues si es de R2, como mínimo 2 vectores. Y tenemos 3, perfecto. Este primer punto se cumple. Y el segundo punto es que, como mínimo, n de ellos sean linealmente independientes. Mirad, trabajo con esto, por ejemplo, 1, 3, 2, 1. 1 por 1, determinante sería 1 por 1, 1, menos 6, distinto a 0. Entonces, estos dos son linealmente independientes, se cumplen ambos condicionantes. Por lo tanto, podemos decir que este conjunto de vectores es un sistema generador del espacio R2, ¿de acuerdo? Igual plantearíamos la información del ejemplo 24. Miradlo con tranquilidad, pero no tiene mayor dificultad. Una vez tenemos esto, vamos a mirar la información correspondiente a la base del espacio vectorial. Y también comentaremos la dimensión, que es el número de vectores con los que trabajamos, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, para estudiar la base, si queremos tener una base de Rn, para crear la base en este caso, si queremos tener una base de Rn, importante, debemos tener siempre en este caso n vectores. Se deben tener exactamente n vectores, ¿de acuerdo? Y seguidamente, y muy importante, que estos n vectores sean o formen un sistema generador de Rn. Estos vectores deben formar un sistema generador de Rn, ¿de acuerdo? Importantísimo. Para que formen sistema generador, tenemos 2 condicionantes que hemos comentado ahora mismo. El primero, que como mínimo haya n vectores, aquí ya se está estudiando, y el segundo, que sean linealmente independientes. Así de sencillo es como se estudia esta información, no tiene más complejidad. Un poquitín más complejo a veces alguno de los cálculos, algunos ejercicios que nos puedan llegar a plantear, ¿de acuerdo? Mirad, el ejemplo 25, por favor. No, vamos a mirar el ejemplo 26. El ejemplo 25, hacedlo en casa, que no creo que os cueste mucho. Vamos a mirar el ejemplo 26, ¿de acuerdo? En este caso, me dice, ¿forman base de R3 estos vectores de aquí? Tenemos 1, 2, 3 y 4 vectores. Si me hablan de R3, requerimos 3 vectores, ¿de acuerdo? En este caso, ¿tenemos 3 vectores? No, tenemos 4. Por lo tanto, es imposible que hablemos de que estos vectores forman una base de R3. Imposible, ¿de acuerdo? Seguidamente, ¿forman base de R3 los siguientes vectores? Aquí tenemos 3 vectores, ¿vale? Perfecto. Se cumple el primer condicionante. Luego, que sea un sistema generador, que por lo menos haya 3 vectores, también se cumple, y que sean linealmente independientes. Esto es lo que ahora tenemos que mirar, y tenemos 3 menos 2, 1, ¿de acuerdo? Menos 1, 3, 0, y 4 menos 1, 2. Esta es la información que ahora estamos trabajando. Por lo tanto, 3 por 3, 9, por 2, 18, menos 2, 0, 0, y más 1, ¿de acuerdo? Y todo ello menos 12, 0 y menos 4. Por lo tanto tendríamos 19 menos 16, 3. Como es un valor distinto a 0, son linealmente independientes y sí que diríamos que estos 3 o este conjunto de vectores es una base de R3.
En el ejemplo C tenemos también 3 vectores, pero si comprobáis el determinante os dará 0. Como os dará 0, no podremos hablar en ningún caso, en este caso, de base, ¿de acuerdo? No forman una base de R3 en este caso. Seguidamente tenemos los componentes de un vector en una base. Con esto finalizaremos la clase de hoy, ¿de acuerdo? En la siguiente clase empezaremos hablando del subespacio vectorial, haciendo algún ejercicio de las páginas 15 y 16 y ya nos adentraremos en la segunda parte del temario, es decir, en el tema 2. Pero hoy, antes de ello, por favor, quiero que expliquemos componentes de un vector en una base para explicar algunos ejercicios, cómo deberán llevarse a término y que los podamos realizar en casa. Mirad, en este caso me dicen que tenemos un espacio vectorial que hay evidentemente muchas bases diferentes, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos la base canónica. La base canónica será aquella que tendrá los siguientes vectores. Mirad, si hablamos de R2, por ejemplo, tendríamos, estos dos sería la información correspondiente a los vectores de la base canónica. Si hablamos de R3, serían estos los vectores correspondientes a la base canónica, ¿de acuerdo? Si hablamos de R4, estos serían los vectores correspondientes a la base canónica. Y así progresivamente iríamos encontrando todos los vectores que corresponden a la base canónica en cada uno de los diferentes componentes, ¿de acuerdo? 2, 3 y 4 componentes en este caso. A partir de aquí se denomina esta base canónica, es una base especial y que a partir de ella podremos también estudiar cómo se resuelven los componentes de un vector de una base que sea distinta a la base canónica, ¿de acuerdo? Relacionando la base canónica con otra base que no lo sea, podremos estudiar los componentes del vector. Ahora miraremos cómo se lleva a término. Como podéis ver, en la misma página 12, parte inferior, nos plantean que estos problemas se pueden resolver mediante, y tenéis un punto negrizo, la resolución de un sistema de ecuaciones. Para que lo veamos bien, vamos a mirar cómo se resolverán estos ejercicios. Tenemos el ejemplo 27 en esta misma página y mirad, tenemos que los componentes de la base canónica, R2, es 1, 3. Entonces, mirad, cuando me plantean esto, quiere decir que tenemos 1 y 3, ¿de acuerdo? Estos son los componentes de la base canónica. Y a partir de aquí me plantean cuáles son los componentes de la base 1, 1, 1, 1 y también me plantean 1 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí ponemos lambda sub 1 y lambda sub 2, ¿de acuerdo? Así es como se resuelven estas ecuaciones. Tendremos los componentes de la base canónica y los componentes de la base que no sea la canónica. A partir de esta información podremos resolver el ejercicio. También podría darse que me diesen estos valores y tuviésemos que buscar los componentes de la base canónica. Sería igual resolver el sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí tendremos 1 por 1 más 3 por 0. Es decir, que me quedaría 1 y 1 por 0 más 3 por 1, 3. Esto es igual a lambda sub 1, 1, 1, más lambda sub 2, 1 menos 1. Una vez tenemos esta información, podemos hacer un sistema de ecuaciones simple, ¿verdad? Tendríamos lambda sub 1 más lambda sub 2 es igual a 1. Y luego tendríamos lambda sub 1 menos lambda sub 2 es igual a 3. A partir de esta información podemos plantear, por ejemplo, en este caso, lambda sub 1 es igual a 1 menos lambda sub 2. Una vez tenemos esto, sustituimos aquí. 1 menos lambda sub 2 menos lambda sub 2 es igual a 3. Es decir, tendríamos menos 2 veces lambda sub 2 es igual a 2 en este caso. Lambda sub 2 sería igual a menos 1. Una vez tenemos que lambda sub 2 es menos 1, 1 menos menos 1 sería igual a 2. En este caso,
lambda sub 1 valdría 2 y lambda sub 2 valdría menos 1. Por lo tanto, los componentes corresponderían básicamente a 2 y 1, ¿de acuerdo? Y menos 1, perdonad. Serían componentes 2 y menos 1. Así es como buscaríamos esta información, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, tenéis más ejemplos. Mirad, el ejemplo B, el ejemplo C. En el B, la pregunta es al revés, que busquemos en este caso los componentes respecto de la base B y que busquemos entonces los que hacen referencia a la base canónica. Entonces ahí tendríamos lambda sub 1, tendríamos aquí lambda sub 2 y aquí seguidamente dispondríamos de 3 y 1, que son aquí los vectores, los componentes del vector, ¿verdad? Y aquí en este caso nos plantean 2, 3 y 1, 2. A partir de aquí podemos resolver también este ejercicio. Mirad, por favor, cómo se llevaría a término esta información. Si es este tipo de pregunta, es aún más sencillo que lo anterior. Tendríamos lambda sub 1 en este caso y lambda sub 2, ¿verdad? Es decir, me quedaría, para que lo veáis todo el mundo, lambda sub 1 y lambda sub 2, al fin y al cabo. Pues sería esto más 0, 0 más lambda sub 2. Y aquí tendríamos 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. Y seguidamente 9 más 2, 11. Es decir, tendríamos que los componentes de la base canónica serían 7, 11, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos esta información, sin más dificultad. Una vez dicho esto, creo que el ejemplo C y el ejemplo 28 de la página siguiente los podéis resolver con toda tranquilidad. Entonces, para la clase siguiente, realizad por favor el ejemplo C de la 27 y haremos el ejemplo 28, perdón, el ejemplo C del número 27, página 12, y de la página 13 miraremos por favor la información del ejemplo 28. Una vez tengamos esto, solucionaremos en clase el número 28, miraremos el superespacio vectorial y acabaremos ya con la información de este primer tema. Cualquier duda que tengáis, como siempre digo, por favor, me la podéis preguntar por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Lo dejamos por aquí y mucha suerte.